Bueno, en este tema de los principios de la acción preventiva vamos a tratar una serie de temas. ¿En qué consiste la prevención de riesgos laborales? ¿Quién es el obligado a garantizar la prevención de riesgos laborales? ¿Cómo se integra la prevención de riesgos laborales en la empresa? Y los principios de la acción preventiva. Bien, ¿en qué consiste la prevención de riesgos laborales? Pues es el conjunto de actividades o de medidas que tienen como finalidad evitar o disminuir los riesgos profesionales. Es un conjunto de actividades porque hay que hacer algo. Hay que moverse, hay que pasearse por todo el centro de trabajo, no dejarse ningún rincón, hay que observar, mirar y detectar esos riesgos que hemos hablado en el vídeo anterior. Riesgos de la seguridad estructural, esta barandilla, estas escaleras, esta rampa, este suelo, este techo, estas paredes, esta instalación eléctrica, esta instalación de gas. También hay que observar esos riesgos medioambientales, este laboratorio en el que se hacen preparados químicos, este trabajo que tiene riesgos biológicos, este trabajo que tiene ruido, vibraciones, mala iluminación, mala temperatura. Y también hay que observar lo que pasa a nivel de carga de trabajo y de relaciones entre compañeros y de condiciones de empleo. Por lo tanto, este conjunto de actividades, en primer lugar, es la de observar, prestar atención, moverse. En segundo lugar, hay que evaluar. Bueno, es verdad que este techo no está en muy buen estado, pero en este cuarto no entra nunca nadie porque está siempre cerrado. Pues esto no es lo mismo, no estoy diciendo que haya que abandonarlo, pero esto no es lo mismo que ese techo en el cual debajo hay personas las 8 horas al día. No hay que evaluarlo de la misma forma. Uno es urgente y el otro, bueno, lo tengo en cuenta, pero puede esperar. Por tanto, observar, identificar. En segundo lugar, evaluar. ¿Cuánto de grave es este riesgo y cuánta posibilidad de exposición tienen las personas a ese riesgo? Y en tercer lugar, es tomar las medidas preventivas. Si ese riesgo se puede evitar, se puede cortar de raíz, mejor. ¿Hay ruido aquí? Que no haya ruido. Vamos a tomar las medidas. Insonorizamos esta aula. Ponemos una pantalla a la máquina que deje de hacer ruido. ¿Hay mala iluminación? Ponemos un arsenal de focos donde haya buena iluminación. ¿Hace frío? Ponemos radiadores a mansalva para estar a 20 grados. El techo está mal, obras en el techo. Aquí falta barandilla, ponemos barandilla. Esto sería lo ideal, evitar el riesgo. Si el riesgo no se puede evitar, vamos a intentar disminuir todo lo que podamos el riesgo, hasta que llegue a unos niveles aceptables. El obligado a garantizar la prevención de riesgos laborales es la empresa. Es la empresa que, en el momento en el que contrate a un solo trabajador, ya tiene que aplicar la ley de prevención de riesgos laborales. Es verdad que en muchos casos la empresa llama a otra empresa especialista en prevención de riesgos laborales, lo que se llama un SPA, un servicio de prevención ajeno, que viene y le hace las tareas. Pero ha tenido que nacer de la empresa llamar a ese SPA. Es la empresa la que se tiene que acordar de hacer la prevención de riesgos. Es la empresa la obligada. Eso sí, esas tareas las puede contratar a una empresa exterior. Es como, por ejemplo, ¿quién es la obligada de pagarle al trabajador? La empresa. ¿Quién es la obligada de hacerle un contrato al trabajador? La empresa. Si esas funciones por desconocimiento las quiere externalizar a una gestoría, lo puede hacer, pero la obligada es la empresa. Pues lo mismo pasa con la prevención de riesgos. Después, si hay un follón, ya veremos de quién es culpa, si es de la empresa o de la empresa que hizo esos servicios, pero eso ya lo tendríamos que ver. ¿Cómo se integra la prevención de riesgos laborales en la empresa? Pues no se puede integrar de forma verbal, de que la empresa diga, sí, yo soy la obligada y haremos esto, haremos lo otro, pero no hay ningún documento, no hay nada, luego pasa un accidente o cualquier cosa. Sí, yo le dije que se pusiera el casco, pero no me hizo caso. No, esto no va así. ¿Por qué en la vida real utilizamos tanto los documentos? Porque la gente tiene una gran capacidad para desdecirse de sus propias palabras. Estamos en un mundo en el que la palabra no vale nada, nada vale. ¿Cuántas personas les hemos dicho, es que tú me dijiste eso? Y dicen, yo eso no te lo he dicho, ¿qué dices? ¿Tú estás loco o qué? Entonces, bueno, debido a la codicia, a la avaricia, a la traición del propio ser humano, pues oye tú, al final todo por escrito. Y debido a que no somos capaces de asumir nuestras promesas, lo que vamos a hacer, lo que hemos dicho,
dicho, pues es mucho mejor que todo quede por escrito. Y de este modo el ser humano acumula montonazos de papeles. Y en esto hay una frase que se me viene al dedo, que es la de: nadie promete más que el que no va a cumplir. Aquel amigo de sí, que me apunto a esto, lo otro, nadie da más que el que sabe que no irá, que no cumplirá, que no te hará el favor, que no pagará. La persona cumplidora duda más. Ostras, no lo sé, porque si digo que sí, hay que ir luego. Entonces prefiero no lo sé, o quizá decir de entrada que no. Porque si luego no puedo cumplir, ¿qué? Tendré una mala reputación, los dejaré tirados, etc. El que no cumple, todo esto le importa un rábano. Entonces decía que todo esto tiene que estar recogido en un plan de prevención. Es un conjunto de documentos que la empresa debe presentar, sea una inspección o es la guía, la declaración de intenciones que tiene la empresa sobre sus propios riesgos laborales. En primer lugar, se tiene que identificar la empresa. ¿Qué empresa es? ¿Dónde está ubicada y a qué se dedica? No vale llamar a tu colega que tiene una empresa de construcción y tú eres un taller de coches y decirle: oye, Manolo, dame tu plan de prevención. No, porque los riesgos que tiene la empresa de construcción de Manolo no tienen nada que ver con los riesgos de un taller de coches. Manolo en su empresa tiene riesgo de caída desde un andamio. En un taller de coches tenemos riesgo a que el elevador se te caiga encima, pero no tiene nada que ver con el andamio. Entonces, ¿a qué se dedica la empresa? ¿Dónde está? ¿Qué actividad hace? También tiene que haber la estructura organizativa de la empresa. ¿Quiénes son los cargos directivos? ¿Cuáles son los cargos intermedios? Etcétera. ¿Y qué hace cada persona? Y si por lo que sea a una persona la ascendemos, esa parte del plan de prevención habría que modificarla. Los riesgos de esa persona que hemos ascendido seguramente cambien. Organización de la producción. No solo en el organigrama, sino que dentro del organigrama, ¿qué hace cada persona? ¿Qué produce? ¿A qué se dedica? ¿Qué debe hacer y qué no debe hacer? En una empresa química, el que está en el laboratorio no hace facturas y la persona que hace facturas no está en el laboratorio. Son dos riesgos distintos dentro de una misma empresa. La estructura organizativa, cómo nos organizamos. Eso que hacen los alumnos, ¿no? De que hay que hacer un trabajo en grupo y en vez de hacerlo en grupo todo el trabajo, pues tú haces de la parte 1 a la 3, yo de la 4 a la 7 y el otro de la 8 a la 12. Pues ¿verdad que así os organizáis? ¿Qué parte del pastel tiene cada uno? Pues en un trabajo lo mismo. Después también tiene que haber la organización de la prevención de riesgos laborales en la empresa. Pues ¿qué riesgos de seguridad en el trabajo hay? ¿Cómo es el local? ¿Cuántas rampas tiene? ¿Cuántas escaleras tiene? ¿Cuántas plantas tiene? La temperatura que hace. ¿Qué se hace para contrarrestar la temperatura? ¿Qué valores de iluminación ha dado? ¿Qué riesgos físicos, químicos o biológicos tiene? ¿Qué hace la empresa para mejorar el clima sociolaboral? ¿Se hacen coaching de vez en cuando? ¿O se van a comer fuera? ¿O hacen alguna actividad extralaboral para mejorar el clima? ¿Qué ficha individualizada de riesgos laborales otorgan a cada trabajador? Mira, Pepito, tú te dedicas a esto, estos son tus riesgos y estos son los daños que podrías tener. ¿Qué formación, qué información, qué vigilancia a la salud? ¿Qué identificación, evaluación y prevención de riesgos laborales se hará? ¿Qué medidas colectivas? ¿Qué medidas individuales? ¿Qué EPIs? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto por escrito en un plan de prevención. Este plan de prevención es dinámico. Cuando cambian algunas condiciones de trabajo de la empresa, ha de cambiar el plan de prevención. Una empresa que en el año 98 tenía 3 personas, no puede tener el mismo plan de prevención que en 2023, que son 65 personas. Y aquellas 3 personas que figuran en el plan de prevención del año 98 ya no están. Entonces eso no puede quedar caduco. Si un plan de prevención queda caducado, no sirve para nada. Y por último, ¿qué política, qué estrategia, qué objetivos y metas se pueden alcanzar en materia preventiva? Pues quizá la empresa dice: mira, yo ahora en 2022 a estos trabajadores les he dado unos EPIs, unos equipos de protección individual, porque así este riesgo a esto o a esto se reduce. Pero tenemos pensado en 2025 hacer una inversión muy potente en unas medidas de protección colectivas para que así los trabajadores no tengan que llevar los EPIs. Pues se trata de eso, de qué vas a hacer tú para mejorar en el futuro los riesgos laborales. Y por último, los principios de la acción preventiva, que en primer lugar es evitar los riesgos. Esto ya lo he dicho anteriormente. Si un riesgo se puede eliminar de raíz, se elimina. Si no se puede eliminar el riesgo,
se va a intentar disminuirlo. Y para disminuir el riesgo, primero hay que evaluarlo. ¿Cuánto de grave es este riesgo? Y una vez se evalúe el riesgo, la gravedad, la magnitud que tiene, se intentará combatirlo. Y es mejor combatirlo en su origen. A ver, ¿dónde está el problema de raíz de este riesgo? No ir parcheando. Si el neumático del coche está mal, la idea no es ir poniendo un parche cada 15 días o ir hinchando la rueda en la gasolinera una vez a la semana, sino que la idea es cambiar el neumático directamente. Pues aquí un poco lo mismo. A ver, ¿esto por qué pasa? Porque la pared tiene humedad. ¿Por qué tiene la pared humedad? Porque hay una fuga de agua. Pues en vez de ir poniendo pintura chapucera a esa pared que tiene humedad, pues vamos a hacer un agujero y a cortar el agua de una vez, que ese es el problema de origen. Adaptar el trabajo a la persona. Ese es el principio de la ergonomía. La ergonomía es que los equipos de trabajo se adapten a la persona. Esa silla, esa mesa del ordenador, esa carretilla elevadora, esas infraestructuras mismas del puesto de trabajo. Una persona con movilidad reducida no al adaptarse ella a la empresa. Es la empresa la que tiene que hacer todo lo posible para que esa persona pueda trabajar dignamente y se pueda mover por todos los espacios de trabajo posibles. Y si a mí en el ordenador me queda la cabeza así, la empresa no me puede decir, oye, pues te fastidias y esto es lo que hay. No, me pones una silla más alta y yo ya puedo mirar el ordenador bien. Es decir, la empresa se adapta a mí, mis condiciones físicas. Evidentemente también hay que tener en cuenta la evolución de la técnica. Si ahora por lo que sea hay una tecnología X que puede disminuir o evitar un riesgo, pues la empresa tiene que hacer todo lo posible para poner esa tecnología a disposición de los trabajadores. Sustituir lo peligroso por aquello que no tenga ningún peligro o muy poco peligro. Si resulta que hay una máquina que en su parte derecha tiene unas cuchillas que te pueden matar, pues es mejor que haya empleados que se pongan a la izquierda. Quizás sí que hay peligro, pero bueno, ya no lo hay tanto. Es mejor, vamos a cambiar algunas cosas para que no tengan tanto peligro. Adaptar las medidas que antepongan la protección colectiva ante la individual. Si, por ejemplo, la empresa puede poner una iluminación para todos los trabajadores, es mucho mejor que cada trabajador se ponga una luz frontal, que sea una cosa ridícula. Si el personal administrativo de un taller de coches tiene el ruido del taller, pues es un poco absurdo que a esas personas le demos unos cascos, unos EPIs, unos equipos de protección individual, cuando tal vez se podría hacer algo para insonorizar parte del taller y que al personal de administración no le lleguen esos ruidos y no tenga que ponerse los EPIs. Si en una empresa se está trabajando con radiaciones, es mejor proteger todo ese espacio de las radiaciones y así evitar que trabajadores que no están en contacto con esas radiaciones se tengan que poner un traje especial. Si la empresa pone una barandilla en las escaleras, es mucho mejor que hacer una línea de vida en la pared y obligar a poner a cada persona un arnés para bajar por las escaleras. Si podemos poner extintores en la empresa, es mucho mejor que cada trabajador se ponga un traje ignífugo. Pues esto es lo que se refiere. Y por último, dar las debidas instrucciones a los trabajadores, darles formación e información. El trabajador tiene que saber a qué riesgos está expuesto, qué daños podría sufrir si este riesgo se materializara y qué está haciendo la empresa para disminuir su exposición al riesgo.